Bienvenidos y bienvenidas al primer video, Introducción de R. En este video vamos a aprender a asignar variables, también vamos a estar viendo algunas funciones útiles, básicas, alguna distribución, matrices, entre otras cosas que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Esto de manera introductoria, más adelante vamos a ir viendo cosas de mayor profundidad. Primero, para asignar variables. La asignación de variables se puede hacer por medio del signo igual, que es un operador lógico. En el lado izquierdo la variable, el nombre de la variable, y en el lado derecho el valor que va a ser asignado. Si yo denomino y escribo esta variable así en la consola, estaría en el fondo llamándola, invocando su valor. Como lo ven acá, el valor, por ejemplo, es 1. Después tengo lo que es el segundo tipo de asignación. En esta asignación se puede ver que la variable x ha sido asignada con el valor 2 y la función que vemos acá abajo es otra forma de imprimir en el fondo el valor de la variable, con la función print. En este caso, dado que es una función, ya tiene un output distinto, acá simplemente da su valor, acá abajo ya entrega la dimensión, en el fondo es una fila. En el siguiente En la siguiente celda podemos ver la asignación de lo que es un vector o un arreglo, como es conocido en otros lenguajes de programación. En el fondo vamos a concatenar por medio de la función C los valores 1, 2 y 3 y van a ser impresos por pantalla, por consola eh, más específicamente. Y este vector obviamente tiene tres puestos, que más adelante vamos a ver cómo manejar. Bueno, esto es lo mismo, otra asignación, otra variable. Las comillas representan valores string o cadena de caracteres y también son asignadas a las variables de la misma forma, con el signo igual. Acá estamos imprimiendo una cadena de caracteres A, B y C. En la siguiente estamos haciendo un vector. Estamos creando un vector con los caracteres ABC y 1, 2, 3. Si se dan cuenta salen comillas porque ahora son variables strings y no son variables numéricas. Por ejemplo, este no es el número 123, sino que es la variable string, cadena de caracteres, 1, 2, 3. Y la última forma que tenemos para asignar variables es por medio de la función assign. Decimos que a la variable de nombre C se le asigna el valor 7. Si se dan cuenta y a modo de conclusión, nosotros no tenemos que identificar ni definir el tipo de variable, simplemente lo asignamos y R ya sabe en el fondo qué valor está tomando y qué tipo de variable está tomando, algo así como los VBA en Excel. Y esto tiene una ventaja y desventaja. La ventaja es que podemos hacer manejos de objetos sin diferenciar funciones. No tenemos que hacer lo que se hace efectivamente en Java, lo que es el casting. Acá es más fácil, más simple, más directo, pero también da esa desventaja del control del tipo de variable. En el fondo no sabemos si la variable asignó el valor que debiese haber sido asignado. No tenemos control de eso. Seguimos con la definición de variables. Las variables booleanas, que son variables que es de valor de verdad, verdadero o falso. En este caso, true, escrito en mayúscula. Y false, también escrito en mayúscula. Son valores de verdad, valores lógicos. Y un vector con true y false. Operaciones básicas. Tenemos la suma, 2 más 3 da 5. Tenemos la multiplicación, 3 por 6 da 18. Tenemos la división. Esta es la división normal con decimales, todos los decimales posibles que aguanten los bits de programación. Logaritmo de 10, por ejemplo. La suma de valores y variables, por ejemplo, x valía 2 y x más 3 vale 5. La multiplicación de variables, z vale 8, x vale 2, por lo tanto, z por x vale 16.
Algunas funciones aplicadas a vectores. Vamos a crear el vector W, vector 1, 4 y 5. Vamos a hacer suma de vectores. Por ejemplo, W que vale 1, 4 y 5. Y que vale 1, 2 y 3. La suma acá se hace por puestos. 1 más 1, 2. 4 más 2, 6. 5 más 3, 8. La multiplicación también se hace por puestos. 1 más 1 por 1, 1. 4 por 2, 8. 5 por 3, 15. Y acá empiezan las controversias y cómo R se las arregla en el fondo con esto. Por ejemplo, Y es un vector. Y es el vector 1, 2 y 3. Y L es simplemente un valor, una cadena de caracteres de un puesto. ¿La suma se puede hacer? Sí. ¿Qué hace R? Repite tantas veces necesite el vector de menor tamaño para ajustarse a la operación del vector de mayor tamaño o de mayor largo. Por ejemplo, Y tiene largo 3, L tiene largo 1, por lo tanto, L va a repetir 3 tantas veces necesite para poder completar la operación. Si se dan cuenta, 1 más 3 da 4, 2 más 3 da 5 y 3 más 3 da 6, que sería lo que está el vector de abajo. Ahora, otra controversia, por ejemplo, L ahora va a ser un vector de 2 valores, Y es uno de 3 valores. ¿Qué va a hacer esto? R va a tomar el vector L y lo va a repetir tantas veces necesite. Ahora, lo repite en orden. Yo tengo 2 valores, por lo tanto el tercer valor va a ser el primer valor del arreglo, sería 3. Y me quedaría un vector 3, 2 y 3. Y eso es lo que se sumaría Y. Si se dan cuenta acá, dice warning, message. Eso es solo una advertencia, no es un error. ¿Y qué dice acá? El objeto de largo eh, es más corto que el otro objeto. Se está refiriendo a L y a Y. Y en el fondo acá tenemos 1 más 3, 4. 2 más 2, 4. Dado que ahí me falta un número, voy a repetir el primero. 3 más 3, 6. Otras funciones útiles, por ejemplo, la media, mean, en inglés. El vector Y acá es 1, 2, 3. El promedio es 2. Si es que yo no sé cómo invocar alguna función, no sé qué valores contempla, los parámetros, puedo siempre apoyarme de la documentación de librerías, por ejemplo acá, para conocer la documentación de la mediana. Entonces dice arithmetic mean, description, función genérica para media aritmética, trimmed significa eh, acotada, en el fondo yo puedo sacar valores de las colas. El uso, los valores que vienen por defecto, los argumentos, los valores posibles que pueden tomar, referencias, algunas funciones relacionadas y ejemplos. Esto lo vamos a ver más adelante. Si yo uso la sentencia help mean, obtengo exactamente lo mismo. Es otra forma de hacerlo. Y ahora vamos a la creación de secuencias de números. Voy a asignar a P las secuencias de números desde el 1 al 10 incrementados en una unidad, de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 números. Lo mismo que puedo hacer acá por la función secuencia, desde from 1 to hasta 10. Exactamente lo mismo. Pero dado la función, ahora yo puedo incrementar a lo que yo decida. Por ejemplo, acá el incremento es de 0,5 en 0,5. Por lo tanto, en vez de tener 10 números, ahora tengo 20, con los 0,5 entre medio. Otra función que tenemos es reap, que viene de repeat en inglés. Repite 1 4 veces. Repite el vector desde 1 hasta 3 5 veces. Y acá, ya si es que se dieron cuenta, la, la función 1, 2.3 crea en el fondo un vector desde 1 hasta 3 con incremento en
de una unidad, y eso lo repite 5 veces. Y como les mencionaba antes, los vectores tienen posiciones, y esas posiciones pueden ser rescatadas. En el fondo puedo rescatar los valores que tiene cada una de esas posiciones. Vamos a crear el vector v, 2, 4, 6, 8, 10. El vector tiene 5 números, los cuales yo pudiese llamar acá, por ejemplo, por medio de los corchetes. Los corchetes nos permiten obtener la indexación, el número, la posición de cada número. Por ejemplo, acá voy a obtener el número, el valor del número que está en la posición 2, que efectivamente dice ser 4. Acá, si se dan cuenta, yo voy a solicitar, dado un vector, las posiciones, los valores de las posiciones 1 y 3. ¿Por qué? Porque C de 1 y 3 crea el vector 1 y 3, y yo quiero las posiciones de ellos, por lo tanto voy a obtener la posición, el valor de la posición 1, que es 2, y el valor de la posición 3, que es 6. O pudiésemos ya integrar lo que hemos aprendido antes. Desde el 1 al 4 creo un vector desde 1 al 4 con incremento de 1, por lo tanto voy a pedir los valores de las posiciones desde el 1 al 4, que serían todas menos el 10. Y acá ya es otra manera de filtrar, porque en el fondo eso es lo que estamos haciendo, por medio de evaluaciones lógicas. Quiero todos los números donde esto sea verdadero. ¿Qué tiene que ser verdadero? Que B, el valor de esa posición, sea menor a 6. Por lo tanto, que los números 2 y 4. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las matrices en R. R permite definir matrices por medio de las siguientes sentencias. Primero creo un vector, y ahora voy a crear la matriz por medio de la función matrix. Primero necesito un vector definido, que es 1, 2, 3, 4, y la matriz va a ser de 2 filas, 2 columnas, claramente acorde a la definición del vector. Y vamos a activar, va a ser verdadero, en el fondo, la opción by row. By row significa por fila. ¿Qué va a hacer esto? Va a leer número a número en las mismas posiciones que son entregadas, pero va a llenar primero las filas y después va a cambiar de columna. Por lo tanto, la primera fila va a tener 1 y 2 y la segunda va a tener 3 y 4. Una matriz de 2 por 2 donde la primera fila es 1 y 2 y la segunda fila es 3 y 4. Voy a crear otro vector que vamos a utilizar en B, pero ahora voy a hacer false, esa opción. Por lo tanto, primero va a llenar las columnas y después va a cambiar de fila. 2 y 4, que son los primeros dos números, forman parte de la primera columna, y después 6 y 8 de la segunda columna. Dado que yo le dije que rellenara la matriz, no por fila, por fila falso. Y si es falso, por lo tanto, por columnas es verdadero. Operaciones matriciales. Resta. Simplemente resta de posiciones. Por ejemplo, 1 menos 2 da menos 1, así sucesivamente. Multiplicación matricial, y acá es importante que se coloquen los signos porcentaje, porque si no va a estar haciendo lo mismo que hace la multiplicación eh, de vectores, que es por puesto. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la multiplicación matricial. Para esto necesitamos que se cumplan las propiedades de la cantidad de filas y columnas necesarias para que esto sea factible. Por ejemplo, si yo pongo acá A por B, que va a ser la matriz de abajo, simplemente lo que va a hacer es la multiplicación por puestos, y arriba efectivamente hizo la multiplicación matricial. La inversa. La inversa de una matriz se hace por medio de solve, que es equivalente a decir resolver la matriz, y la determinante por medio de get. Por lo tanto, arriba obtenemos de output una matriz, que es la matriz inversa, y abajo la discriminante. Extraer números de la matriz, de las matrices. Si yo quiero extraer un número específico, voy a tener que decirle una fila y una columna. Ahora, es la misma sintaxis de los corchetes, pero ahora tengo fila y columnas que son separadas por comas. Por ejemplo, quiero el número del espacio de la fila 1 de la columna 2, que es un 2, y se los voy a mostrar aquí mismo para
para poder ver qué número rescató. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 2, el 2. O yo puedo omitir uno de los valores y R asume que tú estás solicitando todos los valores. Por ejemplo, todas las filas de la columna 1. Sería 1 y 3. 1 y 3. Ahora, notar que el resultado de esto, el output de esto, es un vector de una dimensión, distinto a lo que ocurre acá. Por lo tanto, esa columna fue vectorizada. Y eso es importante para la aplicación de métodos que vamos a utilizar más adelante. Por ejemplo, una distribución, ya conocen lo que es la distribución normal. Esta es una función que solicita números random o aleatorios de una normal. Son 200 números con media 5 y desviación estándar 3. Y acá solicito que me los muestre por consola. Si se dan cuenta, acá están todos los valores de la muestra aleatoria que sacó de una normal. Y dado eso, yo puedo hacer resumen estadístico. Por ejemplo, la media. La media, como saben, debiese ser muy cercana al mu, a la media real de la distribución. La varianza, la desviación estándar, que en el fondo es la raíz de la varianza. El rango, número mayor, 15,17, número menor, menos 4,8. La amplitud, por ejemplo, por medio de máximo menos mínimo, así saco ese numerito, así saco ese otro. Y una función que vamos a utilizar mucho que es summary. Summary significa resumen en inglés. En el fondo me entrega el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. Como dije antes, la mediana debiese ser muy parecida a la media poblacional, dado que es el mejor estimador. Y, y bueno, 4,824 es la estimación puntual para para esta distribución. Aquí finaliza entonces el primer video de introducción a R. Espero le haya quedado claro los tópicos que hemos visto. Vamos a continuar entonces en un segundo video con las diferentes aplicaciones y más contenidos que vamos a ir abordando a lo largo del curso.